Dicen que los fuertes no lloran, que los que salvan a otros no necesitan ser salvados. Pero yo lo vi. Vi a un hombre con brazos como escudos, quebrarse frente a una flor. Esta es la historia de dos cuerpos distintos, dos silencios que se reconocieron. Un bombero que ardía por dentro, un florista que sabía cómo regar lo que no se ve, y de cómo, entre sirenas y jazmines, aprendieron a quedarse. Bajo el uniforme. Capítulo 1. Barrio y flor. El verano porteño había comenzado con ese ritmo pesado que deja el asfalto caliente y las persianas bajas en los negocios de barrio. En una calle tranquila de Almagro, donde los colectivos pasaban cada tanto y los vecinos saludaban al verdulero por su nombre, había una florería chiquita con toldo verde musgo y macetas colgantes repletas de malbones. Se llamaba Lirio Azul y abría temprano, justo cuando los primeros rayos del sol tocaban el empedrado. Noa, su dueño, tenía las manos manchadas de tierra desde que tenía memoria y una paciencia casi vegetal. Había aprendido a escuchar lo que las personas decían cuando elegían flores, y también lo que no decían. Aquella mañana de lunes, mientras preparaba un ramo con jazmines del país y lavanda criolla, entró un hombre con paso firme, botas pesadas y una remera del cuartel pegada a la piel por el calor. Llevaba una chaqueta cruzada sobre el brazo con la palabra «rescate» en la espalda. Gael, así se llamaba. Noa lo vio entrar como quien no busca nada, pero necesita todo. «¿Tenés algo que no tenga mucho perfume, pero que dure?», preguntó sin saludar. «Depende», respondió Noa sin molestarse. «¿Es para disculparse, para acompañar o para que te esperen?». Gael lo miró sin responder. Tenía los ojos grises, casi pizarra, y una forma de pararse como si siempre estuviera en guardia. Finalmente dijo: «¿No es para mí?». «Nunca lo es, hasta que lo es», dijo Noa, y volvió a mirar los tallos. Armó un ramo con lirios blancos, estátice morado y hojas de ruscus. Lo ató con hilo de yute. Mientras trabajaba, no hablaban. El silencio era de esos que no incomodan, que dejan respirar. Cuando Gael tomó el ramo, sus dedos temblaron apenas. Noa, que lo había notado todo, le dijo: «Los lirios son los que se abren pese al verano. Resisten cuando otros se apagan». No hablaban solo de flores. El lunes siguiente, Gael regresó. Esta vez sin chaqueta, con una gorra que dejaba entrever un cabello oscuro, desordenado. No pidió nada al principio. Se quedó junto al estante de fresias, observándolas como si esperara que dijeran algo. «Mate fresco con menta o limón, ¿cuál preferís?», preguntó Noa, desde la parte trasera del mostrador. Gael se encogió de hombros. «Lo que tomes vos». Noa salió con 2 mates fríos y un platito con bizcochitos de grasa. Se sentaron bajo la sombra de una parra que cubría el patio interior. «Pensé que los bomberos tenían su propio técnico en calma interior», dijo Noa, con una sonrisa ladeada. «No sirve de mucho cuando volvés a casa solo, o cuando no dormís, o cuando se te queda el humo en la garganta por días. No se trata de que no te duela, se trata de saber con qué regar ese dolor para que no se pudra». Gael no respondió enseguida. Observaba las manos de Noa, ágiles, curtidas, y pensaba en las suyas, que sabían romper puertas pero no tocar sin miedo. Esa tarde no compró nada. Se despidió con un movimiento breve, sin palabras. Pero al otro día, cuando Noa abrió el local, había una nota pegada en la puerta. «Gracias por el mate, no era por las flores». Y al lado, una ramita de lavanda atada con hilo. Pasaron 3 lunes más. A veces charlaban, a veces no. A veces Gael llegaba con excusas, flores para una vecina del cuartel, para un cumpleaños ajeno. A veces simplemente se sentaba y escuchaba a Noa hablar sobre plantas que se abrían de noche o sobre cómo crece el jazmín mejor si se le canta bajito. Y un lunes, cuando el calor había amainado y el cielo porteño se cubría de nubes grises como promesa de tormenta, Gael llegó con una remera limpia, sin logos, y cara de que algo se había corrido dentro suyo. Noa le sirvió mate, como siempre.
Pero esta vez, antes de que tomara un sorbo, le dijo: «No sabes cuidar a otros, Gael, no en serio, pero estás aprendiendo a dejar que alguien te cuide. Y eso es un montón». Gael lo miró largo rato, y por primera vez sonrió, no con los labios, con los ojos. Fue apenas un gesto, un incendio lento, pero no todas las llamas destruyen. Algunas, simplemente, iluminan donde antes había sombra. Capítulo 2. Incendios lentos. El verano había llegado con una calma engañosa. Buenos Aires tenía esa forma tan suya de hacerse silenciosa en enero, cuando las escuelas cerraban, muchos vecinos se iban a la costa, y las calles de barrios como Almagro o Caballito respiraban más despacio. Pero en el cuartel de bomberos voluntarios del barrio, nadie bajaba la guardia. Gael se había acostumbrado a los lunes en Lirio Azul, una pequeña floristería escondida en una callecita arbolada cerca del Parque Centenario. Primero fue un gesto rutinario, luego una excusa. Ahora, sin saber cuándo, se había convertido en necesidad. El sonido de las tijeras cortando tallos, la voz tranquila de Noa, el aroma a tierra húmeda y menta seca. Todo eso lo sostenía más que cualquier entrenamiento de respiración o ronda con sus compañeros del cuartel. Ese lunes, sin embargo, no llegó a la floristería. El aviso entró a las 10:42. Incendio estructural en una casona antigua de 2 plantas, en el barrio de Valvanera. Al llegar, las llamas ya salían por las ventanas del primer piso. Vecinos gritaban nombres desde la vereda. Una madre lloraba por su hijo que no había salido. Gael subió sin pensarlo. Las escaleras de madera crujían. El humo era espeso y denso, y el calor se le pegaba a la piel como una segunda piel. Encontró al nene acurrucado detrás de una mesa volcada, envuelto en una frazada mojada. Lo cargó. Bajó con él. No se detuvo hasta que sintió el aire volverle a los pulmones como una cachetada. Todo había salido bien, pero algo en el pecho seguía apretado. Esa noche fue Noa quien cruzó media ciudad en subte y a pie, esquivando el calor denso que aún subía del asfalto. Lirio Azul había cerrado más temprano de lo habitual. El calor agobiante había hecho marchitar hasta los malbones del frente. Supo por doña Marta, una clienta de toda la vida que siempre pedía jazmines del país para la mesa del comedor, que había habido un incendio fuerte cerca del Hospital Ramos Mejía. Preguntó en el kiosco de la esquina, luego en la panadería. Caminó entre veredas rajadas y árboles exhaustos hasta llegar al cuartel. No llevaba flores. Llevaba una botella de limonada casera con jengibre y menta y un tupper con empanadas hechas por él, recién salidas del horno. Con masa casera y picante suave, como para un día largo, pensó. Cuando llegó, el cielo estaba rosado y la luz filtrada entre las tipas dejaba sombras largas sobre la vereda. Gael estaba sentado bajo un alero, solo, con la remera del uniforme pegada a la piel por el sudor y las botas desabrochadas. Parecía un nudo de humo y cansancio. «No vine a salvarte», dijo Noa, extendiéndole la botella. Gael lo miró como si no entendiera que fuera real, pero la tomó. Bebieron en silencio, sin urgencias. «Fue un nene», dijo Gael al rato, sus ojos fijos en el suelo. «Lo saqué, pero me quedé con el olor. No se va». «Hay cosas que no se lavan», dijo Noa sentándose a su lado, las piernas cruzadas. «Se comparten». Durante días, Gael no volvió a la floristería, pero el jueves, cuando Noa bajaba la reja, encontró en el cerrojo una nota doblada. «Gracias». No era por las flores. Y una ramita de eucalipto, fresca, aún húmeda. El lunes siguiente, Gael apareció con una quemadura leve en la ceja, apenas visible. No quiso hablar del incendio. Se sentó en la banqueta de siempre. Noa le sirvió mate frío con hierbas del patio trasero. «No sabes cómo cuidar a otros», le dijo Noa sin reproche, mirándolo de lado. Gael lo miró con sorpresa. «Pero aprendiste a dejar que alguien te cuide. Eso ya es mucho más de lo que crees». Y por primera vez, Gael sonrió. Fue apenas un gesto, un incendio lento.
Pero no todas las llamas destruyen. Algunas abren paso a algo nuevo. Capítulo 3. Casa ajena, patio propio. El calor porteño había dado tregua tras una tormenta breve pero intensa. La ciudad amanecía más liviana, como si alguien le hubiese pasado un trapo húmedo al aire. En el barrio de Almagro, los colectivos salpicaban charcos y las hojas del jacarandá brillaban limpias sobre el asfalto. Ese lunes, Gael no pasó por la florería en la mañana, pero a las 6 de la tarde, cuando el sol se escondía entre edificios bajos y el olor a pasto recién cortado se mezclaba con el del café de un bar cercano, apareció con una mochila al hombro y una mirada que pedía refugio sin palabras. Noa estaba barriendo el frente del lirio azul. Llevaba el delantal sucio y las manos manchadas de resina. «Pasá», dijo, sin preguntar nada. Dentro del local el aire era fresco. Había ventiladores antiguos, estantes con frascos de vidrio llenos de semillas y una radio bajita que sonaba tango instrumental. Noa preparaba mate mientras Gael se sentaba en el banco de madera junto a la ventana. «Estás distinto», dijo Noa mientras cebaba. «Tenés cara de que pasaste el día entero cargando algo que no es tuyo». Gael sonrió apenas. Se pasó una mano por el pelo mojado. «Fue un aviso feo. Una piba joven. Se nos fue antes de llegar al hospital. Estaba sola». El mate pasó de mano en silencio. Noa no llenó el aire con frases hechas. Solo lo escuchó. Al rato salieron al patio del fondo. Era un cuadrado de baldosas antiguas con un limonero chico en una esquina, macetas con albahaca, lavanda y tomillo, y una silla oxidada que Gael reparó instintivamente apenas la vio tambalear. Comieron empanadas que Noa había recalentado en el horno y un durazno fresco partido en dos. La charla fue suave, como si no hiciera falta decir mucho. «No estás acostumbrado a que te inviten a quedarte, ¿no?», preguntó Noa, cortando una ramita de romero entre los dedos. Gael negó con la cabeza. Miraba el cielo entre las ramas. «Siempre estoy a punto de salir corriendo». Noa asintió. «Podés salir cuando quieras, pero si alguna vez querés quedarte, también está bien». Hubo un silencio largo. Se escuchaba el golpeteo de una gotera lejana, el crujir de las ramas del limonero, una radio de fondo que alguien había dejado prendida en la vereda. Gael lo miró por primera vez sin defensa, sin escudo. «No sé si puedo dar mucho». «No tenés que dar. Con que no te escondas ya alcanza». Cuando se hizo de noche, Noa le ofreció quedarse en el sillón si no quería volver al cuartel. Gael dudó, pero terminó aceptando. Antes de irse a dormir, Noa dejó una manta liviana, una taza de agua fresca y una ramita de lavanda sobre la mesa de luz improvisada. Y Gael, sin decir nada, cerró los ojos en un lugar que no era suyo. Pero por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo de soñar. Capítulo 4. Mañana de enero. La luz entraba a través del mosquitero como una caricia tibia. Era una mañana de enero en Buenos Aires, de esas que nacen con un silencio blando, apenas interrumpido por el canto de las calandrias, el arrullo lejano de una paloma y el zumbido persistente de una moto que se alejaba por Avenida Rivadavia. Gael abrió los ojos antes de que suene el reloj. No por costumbre de cuartel, sino por algo nuevo. La quietud. La certeza de que no había emergencia, de que no tenía que vestirse a las corridas ni salir con la sirena encendida. Había un patio, una casa ajena que ya no le parecía tan extraña, y una promesa de desayuno que flotaba en el aire como presagio. Desde la cocina llegaban sonidos suaves. El borboteo del agua en el hervidor, el crujido de una cuchara contra el borde de un frasco, el golpecito acompasado del cuchillo cortando frutas. El aire olía a pan recién tostado, a duraznos, a albahaca arrancada del tallo. Se sentó en el borde del colchón del sillón cama, despacio. Tenía una manta liviana enredada a las piernas y la camiseta vieja que Noa le había prestado. A través de la puerta abierta del patio, el limonero filtraba la luz como si tejiera sombras mansas sobre el suelo de baldosas. «Buen día», dijo Noa desde la cocina, con voz rasposa de primera hora y sonrisa apenas dibujada. Gael asintió.
Tenía la garganta seca, pero el cuerpo liviano. «Este es mi desayuno de verano preferido», dijo Noah, mientras servía 2 platos con tostadas, queso fresco, rodajas de durazno y un puñado de nueces. Había mate, claro, con yuyos, burrito, cedrón y un toque de menta. Comieron en silencio al principio, sentados en el patio sobre sillas desvencijadas. Noah descalzo. Gael, con los pies apoyados en otra silla, el rostro vuelto hacia el cielo claro. Una vecina regaba las plantas en su terraza y el agua chorreaba con ritmo sobre las chapas. En la radio, alguien hablaba de una ola de calor que se acercaba, pero ahí, en ese rincón verde, todo era fresco, lento y bueno. Gael tomó el mate y lo giró entre sus manos. No recordaba que una mañana podía sentirse así. Noah no respondió. Lo miró con esa forma suya de escuchar, como si cada palabra fuera una semilla. Siempre estuve esperando el próximo incendio, la próxima sirena. Nunca me senté a ver cómo florecen las cosas. A veces, para ver crecer algo, hay que dejar de correr. Gael miró el limonero. Estaba lleno de brotes verdes, de futuros frutos. No sé si sirvo para esto. Noah se encogió de hombros, sonriendo. No hay que servir para sentir. Sentir ya es un oficio. Lavaron los platos entre risas. Gael intentó doblar el repasador y terminó haciendo un desastre. Noah lo zamarreó de broma. Hubo un año de caderas, una pausa. Los cuerpos se quedaron cerca, sin apuro. La risa se apagó despacio. No se besaron. No ese día. Pero algo había germinado. Esa mañana no hubo promesas, solo una rutina compartida, como quien riega el jardín sin esperar que florezca ya, como quien elige quedarse, bajo el uniforme. Capítulo 5. Una flor mal regada. Era sábado por la tarde y el calor de enero colgaba en el aire como una cortina tibia. Noah había cerrado temprano Lirio Azul, porque se había quedado sin lirios y sin ganas. Los vecinos pasaban con helados en la mano. El aire olía a tierra regada y a protector solar barato. En la esquina, la radio del kiosco sonaba con folclore suave. Cuando volvió al local después de hacer unas compras, encontró la reja cerrada con un papel doblado metido entre los barrotes. Lo abrió con cuidado. Tenía una letra firme, de trazo grueso, con apenas 3 palabras. Perdón por todo. Y abajo, una flor, una rosa blanca. Comprada. Envuelta en papel celofán de supermercado. Noah la miró largo rato. No era su estilo. No era una flor cortada de su patio, ni un jazmín del país. Era un gesto torpe, pero también un intento. Suspiró y se la llevó adentro. La puso en un vaso, sola. De alguna manera, la flor hablaba más que la nota. Esa noche, Noah le escribió un mensaje corto a Gael. Las flores también se mueren si se riegan mal. Mejor vení y hablamos. No hubo respuesta. Hasta el día siguiente. Domingo, 6:30 de la tarde. Gael apareció en la vereda con la misma remera gastada con la que una vez había llorado en silencio. Tenía las manos vacías, los hombros más bajos que de costumbre. Noah lo hizo pasar sin decir nada. Lo esperó en el patio, sentado en el piso, descalzo, con un mate a medio cebar y olor a romero en las manos. Gael se sentó frente a él. No habló enseguida. Miró el limonero, el suelo rajado, la taza de cerámica mal esmaltada. «No sabes cuánto me cuesta esto», dijo al fin. «No está en mí pedir perdón, ni hablar. A veces siento que si me dejo ver del todo, me rompo». Noah tomó un sorbo y le alcanzó el mate, caliente, con sabor a cedrón y a espera larga. «No quiero que te rompas», dijo, «pero tampoco quiero que te oxides por dentro». Gael asintió, apretando la bombilla entre los dedos. «No soy bueno con esto. El otro día quise traerte algo. Sentir que hacía lo correcto. Pero lo hice mal, ¿no? No mal, solo torcido, como regar una flor con gaseosa. Tiene buenas intenciones, pero no sirve». Se rieron, bajito, como cuando uno se permite fallar. Pasaron la tarde hablando poco.
cocinaron juntos una tarta de zapallitos y queso. Gael cortaba los vegetales con precisión de rescate. Noah lo miraba con la cabeza inclinada, sonriendo por dentro. Cuando cayeron las primeras sombras, se quedaron en el umbral de la cocina, con la puerta abierta al patio. Noah se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de Gael, que tembló apenas. No hubo beso. Aún no. Pero Gael, por primera vez, pasó el brazo por los hombros de Noah sin pensar. A veces, para que algo florezca, primero hay que dejarlo marchitar y volver a plantar. Con paciencia, con tierra buena, con el tiempo justo. Capítulo 6. Lo que pesa el silencio. Era feriado en la ciudad, uno de esos días de enero en que el calor parece dormido y las calles de Buenos Aires se sienten más anchas, como si respiraran con menos gente encima. Gael había invitado a Noah a pasar por el cuartel. No es gran cosa, había dicho, pero podés ver dónde paso la mitad de mi vida. Tomaron el 160 desde Almagro hasta Barracas, cruzando media ciudad bajo el cielo abierto. Noah viajó de pie, con la ventana abierta, dejando que el viento le desordenara el pelo. Gael, sentado a su lado, apenas hablaba. Tenía esa cara tensa de cuando quiere hacer algo bien, pero no sabe cómo. El cuartel era sobrio, con un portón rojo y olor a caucho y metal caliente. Entraron por la cocina. Había mates fríos en una mesa larga, botines alineados junto a la pared y fotos viejas de guardias pasadas. «Ese de ahí era mi viejo», dijo Gael, señalando un retrato en blanco y negro. «Fue bombero 25 años, no llegó a jubilarse. Le falló el corazón en una intervención. Yo tenía 16. Noah no respondió. Se limitó a mirarlo, a estar. Sabía que el silencio era parte del lenguaje de Gael. Subieron al segundo piso, donde estaban los casilleros. Gael abrió el suyo. Dentro había una muda de ropa, un frasquito con hojas de laurel secas, un llavero roto y una flor prensada entre dos papeles. «Esta me la dejaste una vez cuando no vine», dijo sin mirarlo. «La guardé. Me hizo sentir que alguien me veía». Noah sonrió, pero no habló. Se apoyó contra la pared, dejando que el momento se abriera solo. Entonces, Gael cerró el casillero con un golpe seco y se sentó en el banco, de golpe, como si se le hubieran cortado las piernas. «No puedo más», dijo, pero no era un grito, era una fractura. Noah se acercó despacio. Lo vio encorvado, con las manos temblando sobre las rodillas. Su cuerpo, que siempre ocupaba tanto espacio, se había encogido. Los hombros, esos hombros enormes que habían cargado personas, escaleras, puertas, ahora se agitaban con cada sollozo contenido. Gael lloraba, sin escudo, sin filtro, y Noah, más alto, más delgado, con su delantal mental de florista que sabía de duelos y semillas, se arrodilló frente a él. Le tomó las manos con firmeza, no ternura, firmeza, como quien ancla. «No tenés que sostener todo», dijo Noah, sin temblar. «No todo el tiempo. No solo». Gael alzó la vista, roja, partida. «Yo no sé cómo se hace esto. Nadie sabe, solo se aprende. Y se aprende con otro». Lo abrazó, no como quien consuela a un niño, sino como quien abraza a un roble herido, sabiendo que también puede caerse. Gael se aferró como quien encuentra el borde del agua después de estar mucho tiempo hundido. Pasaron la tarde en silencio, sentados en el banco, con las cabezas juntas y los ojos secos. La ciudad seguía latiendo afuera, pero ahí, entre paredes viejas y lockers oxidados, algo nuevo había nacido. No un amor apresurado, sino una grieta por donde entra la luz. Capítulo 7. Lo que florece de noche. La tormenta había llegado con la tarde. No esas de verano que pasan rápido, sino una de esas lluvias que lo envuelven todo. Patios, techos, recuerdos. En el patio del lirio azul, el agua golpeaba con ritmo irregular sobre las baldosas y el toldo de lona verde. El aire olía a tierra mojada,
lavanda empapada y al vapor que subía del pasto vecino. Noah había cerrado temprano. El ruido de la lluvia era demasiado bueno como para competir con clientes apurados. Tenía una manta liviana sobre los hombros y una olla al fuego con sopa de calabaza, de esa que endulza la casa con olor a nuez moscada y cebolla dorada. Cuando Gael tocó el timbre, no hizo falta que dijera nada. Venía con el pelo mojado, los pantalones empapados hasta las rodillas y la cara de alguien que necesitaba quedarse. Noah lo hizo pasar. No preguntó por qué. Solo fue hasta el ropero del fondo y le alcanzó una muda de ropa vieja, una remera con agujeritos y un pantalón de algodón amplio. Mientras Gael se cambiaba, Noah sirvió sopa en 2 tazones y rebanó pan casero. Se sentaron en el piso del living, con los platos sobre un banquito bajo, mientras afuera la lluvia seguía cantando su concierto irregular. No hablaron durante un rato. El silencio no era tensión, era refugio. Gael comió lento. Luego dejó la cuchara a un lado y se quedó mirando el suelo. «A veces pienso que no me va a salir nunca», dijo. «Que hay algo en mí, roto desde antes. Como si me hubiera entrenado tanto para resistir que no aprendí a soltar». Noah se acercó, no desde la lástima, sino desde la escucha. «No hay nada roto que no pueda florecer si encuentra tierra buena». Gael lo miró, bajó la cabeza, susurró. «Me da miedo sentirme en casa con vos». Noah no contestó. Se acercó más, rozó su frente con la de Gael, y ahí, entre el vapor de la sopa, la lluvia persistente y el zumbido suave de una radio encendida en alguna casa vecina, se besaron. No fue un beso urgente. Fue un gesto lento, casi torpe, como quien toca una flor por primera vez y teme lastimarla. Como quien deja que el cuerpo hable donde las palabras fallan. Esa noche no hubo declaraciones. No hubo prisa. Solo piel compartida sobre sábanas limpias, el crujido del colchón viejo, el murmullo de la lluvia. Durmieron con las piernas entrelazadas. Noah con la nariz en el cuello de Gael. Gael con una mano abierta sobre el pecho de Noah, como quien descansa por fin. Y cuando amaneció, la lluvia había cesado. Pero en el patio, al pie del limonero, algo nuevo había brotado. Capítulo 8. Como si el viaje empezara. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la persiana como un tejido de oro suave. El calor todavía no había subido, y la ciudad parecía suspendida en ese breve momento de tregua antes de que el mundo se pusiera en marcha. En la cocina, Noah tarareaba una melodía sin letra mientras batía huevos para una tortilla. Tenía el pelo revuelto y el cuerpo suelto de quien ha dormido sin miedo. Gael cortaba frutas en rodajas finas. Lo hacía con la precisión de quien siempre teme equivocarse, pero también con la calma de quien se sabe mirado con ternura. Había puesto la radio bajito. Sonaba Charlie, alguna canción de esas que vuelven sin ser llamadas. Desayunaron en el patio. Pan tostado, mate con yuyos y las frutas acomodadas en un plato que había sido de la abuela de Noah. El limonero proyectaba una sombra irregular y había olor a romero tibio. No hablaron de planes, ni de trabajo, ni del pasado. Solo de cosas simples, una feria nueva, una receta, un libro dejado a medio leer. «Nos veo haciendo esto mucho tiempo», dijo Gael, mientras giraba la bombilla en el mate sin mirar. Noah no respondió. Solo lo miró y sonrió, como si ya supiera. Ese mediodía salieron del barrio. Tomaron el tren a Tigre. Noah había metido un cuaderno en la mochila. Gael llevaba agua y una muda de remera por si el calor apretaba. En la lancha colectiva, el viento les despeinaba los pensamientos. Pasaron casas sobre pilotes, jardines que se inclinaban al río, niños chapoteando cerca del muelle. En un momento se quedaron de pie cerca de la baranda. Noah apoyado en el brazo de Gael, Gael sosteniéndolo sin pensarlo. La lancha se mecía con suavidad. En un banco cercano, una pareja de ancianos los observaba. Tenían las manos entrelazadas, arrugas que hablaban de muchas tormentas compartidas y una complicidad sin palabras. Ella se inclinó hacia él y en voz baja dijo: «Me recuerdan a nosotros. ¿Te acordás?». El hombre asintió, sin mirar a los chicos.
Solo apretó un poco más la mano de su compañera. Noa y Gael no los escucharon, pero algo del aire, de la vibración mansa de ese instante, les llegó igual. Volvieron al atardecer, Gael con una flor silvestre entre las hojas del cuaderno de Noa. Noa con la certeza de que algunas cosas no se fuerzan, se siembran, y si la tierra es buena, crecen. Ya no necesitaban explicaciones. Solo manos que no se soltaban, silencios que no pesaban, y un lugar al que volver. Semanas después, en un rincón soleado del patio, Gael plantó un nuevo lirio. No uno comprado, sino un brote cultivado desde semilla, con tierra de ambos y agua compartida. Noa lo observó desde la puerta, en silencio, con las manos apoyadas en la madera tibia del marco. «No se va a abrir rápido», dijo Gael, enterrando los dedos en la tierra húmeda. «No importa», respondió Noa. «Lo importante es que echó raíz». Y así, bajo ese mismo nombre, que alguna vez fue solo una tienda, Lirio Azul floreció también como casa.